Vamos a abrir la palabra en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Deuteronomio capítulo 29, versos 29. Y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De lo que Dios se ha dado a conocer es para usted, es para sus hijos y es para las generaciones que desciendan de usted. De manera que esta palabra, estas promesas que en Jesús se han cumplido y que por Jesús para nosotros son un amén, no solamente es para que usted cargue con ellas, para que en usted estén depositadas, sino también en la vida de sus hijos y en todas sus generaciones. Pero hay cosas que están secretas, que Dios no la da a conocer. Sin embargo, libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20. 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Hay una forma que Dios buscó, queriendo dar a conocer sus mensajes al pueblo. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Número 1, creerle a Dios y a su palabra que está escrita y que es nuestra profecía más segura. Y número 2, creerle a los profetas, aquellas personas a quienes Dios ha puesto su palabra en su boca, precisamente para darle a usted y a mí un mensaje que viene de lo alto. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11. Y vamos viendo cómo Dios no ha querido dejar algunas cosas en secreto, sino que ha querido ir revelando sus grandes tesoros. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El verso que dice, o sea, ¿quién conoce lo que está dentro del corazón? Dios. Dios es el Espíritu de Dios es el que conoce lo que hay en el secreto del corazón de Dios. La voluntad de Dios para su vida está en el corazón de Dios. Los planes de Dios para su vida están en el corazón de Dios. Puede que para ti estén con clave secreta. Por tanto, allí es importante entender que usted y yo tenemos que acercarnos. Tenemos que buscar la ayuda, la orientación, la guía del Espíritu Santo de Dios para que Él nos muestre cuál sea la buena voluntad de Dios, para que Él nos dé ese entendimiento de qué fue y qué son las cosas que Dios ya nos ha entregado. Porque es que Dios ya te ha entregado cosas que a lo mejor no las has descubierto, las ignoras, pero el Señor está diciendo: búscame, busca la presencia del Espíritu Santo de Dios que conoce ese secreto y está dispuesto a decírselo no a todos, sino a aquellos que entran en el secreto con Él. Porque las cosas secretas de Dios, Dios se las dice a aquellos que entran en su secreto. Y el secreto de Dios es ese lugar, es ese espacio que tú buscas para estar a solas con Dios. Escuchaba al padre de los Brunet. ¿Saben quién es Brunet, verdad? El Marcos Brunet, el famoso cantante. Y escuchaba decir cómo algunos consejos que él daba a los padres, y decía que como padres tenemos que, parafraseando un poco lo que él decía, que tenemos que sacar tiempo para gastar tiempo en el que es dueño del tiempo.
O sea, dedicarle tiempo de intimidad con Dios. Porque no hay otra forma en que tú alcances a descubrir los secretos de Dios, el tesoro de Dios para tu vida y para tus hijos. En el secreto, Dios te puede revelar lo que está aconteciendo y lo que puede acontecer, porque antes de que las cosas sucedan, Dios se las revela a sus profetas. Dios te va a revelar, varón, varona, padre, madre que estás aquí en esta mañana y ustedes que están allá de sus casas. Dios está dispuesto a darte revelación, pero para darte ese tipo de revelación que está en lo secreto, tienes que entrar en el secreto, porque en el secreto es donde viene la revelación de lo alto. Dice Santiago capítulo 4 versos 5 al 9. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La palabra del Señor nos está diciendo del principio de este versículo 5 al 9 de Santiago capítulo 4, que el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente. ¿Alguien podría decir aquí que desea el Espíritu Santo de Dios? ¿Que deseas la presencia de Dios? Te tengo una buena noticia. Dios te desea más de lo que tú le deseas a Él. Hay alguien que te está anhelando y es el Espíritu Santo de Dios. Y te está anhelando en su secreto, porque te quiere mostrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque te quiere mostrar sus estrategias de juego. Porque te quiere mostrar tu destino. Porque te quiere dar una palabra que te direccione. Porque te quiere dar una palabra profética que te guíe hacia el fin, hacia el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Porque quiere darte dirección sobre cómo criar a tus hijos, sobre cómo direccionarlos, cómo guiarlos. Porque Dios quiere protegerte y de alguna manera en ese secreto Dios te pone a orar por cosas que, oye, yo por qué estoy orando por esto, pero es el mismo Espíritu Santo quien te pone a orar, a veces por personas que ni siquiera se te vinieron en la mente, pero justo en ese momento el Espíritu de Dios trae a tu mente el nombre de personas. ¿Por qué? Porque es que Dios lo concierta todo. Dios forma, Dios une intercesores de todo el mundo para orar por ti. Gente que tú no conoces está en este momento orando por ti. Gente que tú no conoces está en este momento siendo movida para interceder por ti. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice el libro de Santiago, y con esta palabra de Dios te anhela celosamente, que Dios te quiere en su secreto para revelarte sus planes y su voluntad. El mensaje de esta mañana se titula Dios no improvisa. Dígale que está a su lado, Dios no improvisa. Dios no improvisa. Y alrededor de todo esto, ¿me permiten? Preguntaba al Señor, ¿por qué el Pentateuco? ¿Por qué estudiar el Pentateuco durante todo el año? Y le preguntaba y decía al Señor, yo sé que tú no eres un Dios de casualidad, tú eres un Dios de propósito. No todas las iglesias en el mundo están estudiando el Pentateuco, se han dedicado todo un año a estudiar el Pentateuco. ¿Por qué la iglesia Ir sí? ¿Por qué a la iglesia Ir le has puesto esta tarea? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué? Entonces, el Señor me llevaba precisamente a ese libro de Deuteronomio y me decía, las cosas secretas me pertenecen.
pero las otras las he dado a ustedes y a sus hijos para que me conozcan. Si hay algo que se ve en el Pentateuco, es el carácter de Dios. Usted y yo necesitamos saber, número uno, saber acerca del carácter de Dios. Y número dos, conocer el carácter de Dios. Usted podrá decir, son lo mismo. No, una cosa es saber y otra cosa es conocer. Cuando alguien sabe, comenta, pero no necesariamente lo vive. Cuando alguien conoce, lo vive y lo dice con propiedad porque lo ha vivido. Entonces, saber te da reconocimiento. Usted puede decir, ese hermano sí sabe. Ese hermano sí sabe. Está nítido ese hermano. Pero cuando se dice conocer te da autoridad. Por eso cuando Jesús hablaba al pueblo, la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús. Porque es que Jesús no solo sabía las escrituras, Jesús conocía las escrituras y conocía al Dios que estaba describiendo las escrituras. Conocía su carácter y lo imitaba a la perfección. De manera que conocer a Dios es algo mucho más profundo. Conocerlo te da autoridad. Y es esa autoridad la única que Satanás respeta. Porque Satanás no respeta si tú te sabes la Biblia. Oye, si él se la sabe mejor que tú y que yo. Satanás lo que respeta es que tú conozcas al Dios de la Biblia. Eso sí le da miedo. Eso sí pone a temblar las tinieblas. Y por eso Dios ha puesto esta iglesia en esta temporada, porque es un preámbulo a algo grande que viene. Y en este preámbulo es necesario que conozcamos, que sepamos el carácter de Dios. Hasta el momento muchos de ustedes solo lo saben, pero otros ya lo han conocido, ya conocen este carácter de Dios, y otros están en ese proceso en el que van a entrar a conocer ese carácter de Dios. Muchos de nosotros en este año, y voy a hacer rápidamente varios apuntes que alcancé a hacer de todas las perlitas que me encontré desde el Génesis hasta Deuteronomio. No vamos a llegar al Apocalipsis, no se preocupen. Génesis, todavía no me pasen las imágenes, solo voy a hacer un recuento. En Génesis encontramos que Dios comienza a ordenarlo todo. Muchos de nosotros en este año, varias cosas están en un caos, y a muchos de nosotros Dios comenzó a moverse y a remecer cosas para poder ponerse Él otra vez en el primer lugar. Yo no sé a quién le remeció Dios alguna relación, a quién le remeció Dios algún empleo, a quién Dios le habrá remecido algo en su casa, en su vida personal, financiera, en su vida física, que lo ha removido hasta tal punto que has tenido que entender que Dios no estaba en el primer lugar, y es necesario que vuelva Dios a ser Dios, ese Dios que merece el primer lugar. Luego Dios hace con sus palabras, crea cosas nuevas. Dios, a cuántos a lo largo de este año Dios habrá dado palabras, y una de esas palabras usted la tomó para usted y dijo, esto es para mí. Y de acuerdo a esa palabra Dios creó cosas nuevas en tu vida, te abrió puertas de bendición, te sanó, te liberó, te guardó, te protegió. Amén. A cuántos Dios habrá encontrado, porque desde el Génesis hasta el Deuteronomio yo encuentro un Dios buscando al hombre para encontrarse con el hombre, para que el hombre tenga comunión con él, para que el hombre le conozca. Yo encuentro a Dios en todo el Génesis hasta el Deuteronomio insistiendo en comunicarse con el hombre para que tengan victoria, para que obtengan las promesas. Encuentro a este Dios, y a cuántos Dios estaría buscando durante todo este año enfrentar
enfrentándolos, confrontándolos, haciendo los retos, nuevos retos que tienen que asumir para lo nuevo que viene de Dios. ¿A cuántos le habrán temblado las piernas como Moisés y habrán dicho: no, Señor, te has equivocado conmigo, yo no sé hablar? Pero aquí está hablando un Dios que te está diciendo: yo no improviso. Yo sé que tú no sabes hablar bien, yo conozco tus debilidades, yo conozco tus limitaciones, pero el Dios que te está hablando no improvisa y no se equivoca. ¿Cuánto Dios también le habrá quitado algo? Porque Dios creó desde el principio la oscuridad. ¿A cuántos Dios le habrá quitado la oscuridad? Dudas, confusiones, problemas que de pronto no sabías qué hacer y Dios te alumbró en ese momento. ¿A cuántos Dios le habrá dicho: quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es? ¿A cuántos Dios les habrá dicho: eso que tú estás viviendo, la forma como tú estás viviendo, no te permite acercarte a mí? Tienes que dejar eso para poderte acercar a mí, porque tienes que entender que a mí no te vas a acercar de cualquier manera. Quítate las sandalias, Moisés. ¿A cuántos Moisés Dios habrá encontrado en el transcurso de este año y se habrán quitado las sandalias? ¿Cuántos habrán obedecido y cuántos aún pretenden entrar en el lugar santo con las sandalias puestas? Y están interrumpiendo así el proceso de Dios y el llamado de Dios a sus vidas. Si Jehová está hablando, denle un aplauso al Señor. Encontramos, gloria a su nombre, encontramos a un Dios que está librando de la opresión. Años y años sufriendo de la esclavitud. ¿Porque Dios lo quería? No, porque ellos se lo ganaron y fue consecuencia de sus pecados. Y a consecuencia de sus pecados quedaron esclavos. ¿Cuánto Dios nos habrá librado en este transcurso de año? De problemas y de situaciones que nos ganamos por malas decisiones. ¿Y a cuánto Dios lo está a punto de liberar? Porque Dios sigue siendo el mismo. No quiere ver su pueblo cautivo. No quiere ver su pueblo esclavo, ni de la enfermedad, ni de la ruina, ni de la escasez. Dios quiere un pueblo libre. Y a Dios le encanta la alabanza de un pueblo en libertad. Por eso cuando Moisés pasó hacia el otro lado, lo primero que hizo fue levantar un cántico nuevo. ¿A cuánto Dios en este año le ha permitido entonar cántico nuevo? Que de su corazón ha brotado una acción de gracia, una alabanza diciendo: Señor, gracias, porque de esto que pensaba que nunca iba a ser liberado, tú me has librado. Oh, hay muchas acciones de gracias allí calladas. Pero hay un Dios que te está diciendo: hey, no te robes mi gloria, porque si yo te di libertad en eso, dame la gloria. Porque hay otros que en este momento están todavía esclavos de eso. Necesitan escuchar el testimonio tuyo para que crean y entiendan que yo sigo teniendo poder, que mi mano no se ha cortado para ayudar, que yo sigo librando, yo sigo libertando, yo sigo sanando, yo sigo obrando en mi pueblo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios nos ha librado de muchas cosas. Nos ha quitado un montón, pero también nos ha pedido. Dios le pidió cuentas a Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿A cuánto Dios le habrá pedido cuentas? ¿Dónde estás? Espiritualmente, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de mí? ¿Qué tanto habrás abonado en esa comunión y en esa relación con Dios en este año? ¿Dónde estás? Iglesia de la IR, ¿dónde estás? El Señor no quiere que te encuentres más lejos de Él. El Señor no quiere que busques otro lugar de secreto para tratar de esconderte de Él. Dios quiere que entres a su secreto para que le encuentres a Él. Porque de hecho para Él, para Dios, tú nunca estás perdido. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre sabe dónde estás.
El que a veces no sabe dónde está somos tú y yo. Y por eso Dios hace la pregunta: ¿dónde estás? En este año también Dios habrá retado a una determinación y a obedecer. Llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, Abraham, deja tu parentela. Tuvo que tomar una decisión: o sigo mis planes, o sigo mis sueños, me quedo aquí en mi línea de confort, o escucho la voz de Dios que me está hablando ya. Me ha dado un mensaje, me ha dado una palabra, y puede que la obedezca, puede que no. Tengo que tomar una decisión. Y Abraham se determinó y obedeció a la palabra de Dios. No conocía todo, pero sabía que Dios iba a estar con él, y eso era suficiente. ¿A cuántos Dios les habrá prometido algo en este año? Pero no te ha dicho todo, solo te ha dicho el final. No te ha dicho cómo lo va a hacer, y es que Dios no tiene por qué decirte cómo va a hacer las cosas. Solo tú tienes que creer que lo va a hacer, que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. El Señor también pidió de Jacob y de Moisés algo, que tuvo que haber obediencia en ellos dos en ese momento. Y les dijo: regresen. A Jacob le dice: regresa a tu casa. A Moisés le dice: regresa, porque hay un pueblo que tienes que libertar. ¿A cuántos Dios habrá hecho regresar y le está diciendo: hay algo en lo cual tú tienes que regresar? ¿Cuántos de los que están aquí tienen que regresar a ese primer amor, a esa primera intención de buscar a Dios, a ese amor que tenías cuando empezaste el evangelio, a ese primer amor en donde deseabas los dones espirituales, en donde le pediste a Dios el don de lengua? Dios te lo dio, te dio interpretación de lengua, y ahora ninguna lengua hablas. ¿Para qué pidiste? ¿Para qué pediste el Espíritu Santo? ¿Para qué? Le pediste a Dios ser lleno del Espíritu. Dios te llenó para predicar la palabra. ¿Lo estás haciendo? Volvamos, regresemos al primer amor. Regresemos. Tiempo de entrega. Todo este año un tiempo de entrega. En Abraham Dios le dijo: entrégame tus deseos, tus sueños, tu Isaac. ¿A cuántos Dios les estará pidiendo o le va a pedir su Isaac? Entrégame tus planes, entrégame tu primogénito. ¿Y cuántos Dios también a lo largo de este año nos habrá enseñado a depender de Él? Y hablo de dependencia en el sentido de que para Dios enseñarte a depender de Él, primero tiene que desarmarte. Porque si tú todavía tienes fuerzas, dependerás de esa fuerza. Si tú todavía tienes algo y crees que tu capacidad te puede ayudar a alcanzar algo, de eso vas a depender. Pero cuando Dios te desarma, te hace estar sin fuerzas, te quedas sin fuerzas, te quedas sin energías, y entonces es cuando dices: Señor, necesito de las fuerzas que tú das. Y es cuando dice la Biblia: Dios multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Es allí donde Dios aparece para darte fortaleza. Dios está diciendo que este es un tiempo no para hacer las cosas a tu modo, sino al modo de Él. Por eso en las Escrituras encontramos: y Moisés hizo tal como el Señor se lo dijo. ¿Cuántas veces no encontramos esa frase? Se hizo como Dios dijo, tal como Dios lo dijo.
Porque Dios quiere quitarnos la manía de hacer las cosas a nuestra manera. Dios quiere quitarnos esa manía de creer que la sabemos todas. Y nos enseña entonces que necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Él nos anhela, sí, pero nosotros le necesitamos. Él nos anhela porque nos ama, no porque nos necesite. Él nos ama y por eso nos anhela. Pero nosotros le anhelamos a Él porque lo necesitamos. Muchas veces el amor que Dios siente hacia nosotros, de nosotros hacia Él, no es correspondido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que tuviéramos comunión con el Padre, para que siendo ese sumo sacerdote de nosotros, que padeció todo nuestro padecimiento, que sufrió todos nuestros dolores, entonces Él tomando nuestro lugar, podamos a través de ese sumo sacerdote entrar confiadamente al trono de la gracia. El lugar donde no teníamos acceso, el lugar donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año. Dios está diciendo que por el sacrificio de Cristo en la cruz, tú no solamente puedes entrar una vez al año. Deja esa costumbre de solo buscar a Dios los domingos. Dejemos esa costumbre de solo leer la palabra cuando nos toque predicar. Dejemos esa costumbre de solo leer la Biblia cuando estamos dentro del templo. Dios quiere intimidad desde el hogar. Desde allá Dios te va a avivar. Mucha gente está esperando ser avivada y llena del Espíritu Santo de Dios en el lugar del templo. Yo te tengo una noticia. Hay un altar en tu casa que Dios quiere que reconstruyas, y que allí Dios quiere habitar para que tú vengas con fuego de tu casa. Y entonces si tú y yo y él y ella entienden, venimos con fuego, el culto se enciende porque se enciende. Gloria a Dios. Estamos esperando grandes predicadores que anuncien la palabra y que vengan a la IR. La IR tiene todo lo que debe tener. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si está Él, tú tienes acceso a los secretos de Dios. ¿Qué está buscando Dios en la IR? Gente que busque el secreto. Y bueno, y ahora sí vamos a lo atípico. Le voy a pedir a nuestra hermana que ya mantenga allí en la primera parte del video. Un momentico. Antes de asustarlos o que se admiren, porque de pronto no es lo normal. Bíblicamente, las escrituras dicen que toda la Biblia es inspirada ¿por quién? Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Cuántos creen que a Dios le gusta el deporte? La Biblia lo dice. Hermana, la Biblia lo dice. No directamente. Pero si encontramos el apóstol Pablo, varios de sus ejemplos son de deporte. Jesús de pronto no habló mucho de deporte porque lo que en ese momento más la gente le gustaba o más se movía era en la parte del cultivo. Por eso habló de la parábola del sembrador, o en la pesca, por eso hablaba de acerca de los peces, y del pastoreo, ¿cierto? Pero ya con Pablo vivía en otra zona geográfica en donde habían juegos. Así que si Pablo estuviera en estos tiempos, ¿de qué hablaría Pablo? Y si Pablo estuviera en estos tiempos, ¿usted cree que no usaría un videobeam?
si Pablo era un tipo bien letrado, ¿cómo que no va a usar un B.O.B.? Entonces, lo siguiente, voy a tratar de hacerles, porque yo no es que no sé de fútbol, así que los que están aquí que sepan de fútbol me pueden criticar y me pueden corregir. Este es el reto que Dios me puso, hacer una pequeña analogía entre el último partido que hubo Colombia versus Brasil y sacar de allí lo que Dios nos quiere enseñar seguido, porque ya con eso en el desarrollo vamos a ir terminando el mensaje. Entonces vamos a la primera jugada. La entregan para que venga Vinicius. Toma la iniciativa Vinicius. Abre camino. Toca y va Vinicius. Ojo que puede sacar el remate. La bola dentro. Gol. Gol. Iniciando todo el partido. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿No le parece así como un 1-0? Es algo así, ¿no? Es como cuando están. ¿Cómo va a empezar el Génesis con eso? Con algo que. Oye, ¿por qué no empezó con, oye, Dios creó el universo y Dios. No. Muestra el caos. Una pérdida. Pues se perdió el orden allí, porque Dios es un Dios de orden. Pero está la tierra desordenada y vacía. Empieza el partido con un 1-0. Entonces, hay cosas que tú vas a emprender y lo vas a hacer con todas tus energías, con todas tus ganas, y vas a decir yo sí puedo, y vamos con todas, y en fin, con barras y todo, en fin. Pero lo primero que te acontece no es algo agradable. Eso no quiere decir que el propósito de Dios no se vaya a cumplir en tu vida. Eso no quiere decir que Dios se haya alejado. Todo lo contrario. Entonces, notamos aquí en esta primera parte del partido en la que muchos sufrimos y dijimos, otra vez Colombia. La misma historia. Algunos se apagaron enseguida el televisor. Ya no voy a ver eso. Las mujeres, nada, las vemos de lejos. Esperamos que el hombre sufra y nosotros de lejos. Otras. Y empezamos ese momento perdiendo. Mi hermano, hay cosas en tu vida que vas a empezar y el plan es de Dios y el propósito es de Dios. Pero no todo te va a salir como tú quieres. No todo va a resultar bien, excelente desde el principio. Ahí hay cosas donde vas a tener que enfrentar y vas a tener que tener fe de que las cosas van a mejorar. ¿Cómo superar una pérdida tan temprana? Porque esas pérdidas tempranas te pueden robar la energía total o parcial. Porque tú quedas con tanto ánimo y de una, ¿a dónde se te va la fe? Y es allí en donde hay una película de Rocky, la última creo, en donde él está hablando y está diciendo, parafraseando un poco, es de las únicas que me he visto más de 2 veces, porque a mí no me gusta ver películas repetidas. Y dice, no es cuántas veces te golpean y te tiran, sino cuántas veces de las que has estado en el suelo te levantas. No es qué cantidad de golpes te dan, es cuántas veces te has levantado de esos golpes. La actitud que tengas después de algo que te sale mal es determinante. Determina tu capacidad de juego. El valor está en el juego. Y dice
la escritura que Dios se empezó a mover en medio del caos. Vamos a ver qué hizo Colombia. Minuto 7. Ahora para James, cambia de pierna derecha, cabe aquí en el cabezazo, queda suspendida para que venga buscando Davinson, cae el arquero, la tiene que sacar Barquiño, creo que había falta de ataque sobre el portero. Alisson Becker, se detiene el juego. No se quedó quieta. Colombia siguió creyendo de que se podía. Yo quiero que tú entiendas, Ir, que estás en el partido de la vida y que te vas a encontrar con varios partidos. Pero en este partido de la vida, Dios te está diciendo, sé que te has tenido pérdidas, pero no es el final. Todavía no he tocado el último minuto. Aún puedes seguir jugando. Y mientras tú sigas jugando, hay esperanza. Tú sigues jugando porque hay esperanza. Tú sigues jugando porque tu confianza no debe estar en tus capacidades humanas, debe estar en la capacidad de Dios. Algo Dios me decía en esta semana, y es que nosotros compramos el año pasado un closet, pero fue 2 closets que eran temporales, eran bastante frágiles. Y todo este año cargaron con toda la ropa. Y poco a poco las paticas de abajo se fueron. El mes pasado, el primero que se cayó fue el de las niñas. Y toda la ropa. Ahora, después, esta semana se cayó el mío. Ahora no tenemos closet de meter ropa. Entonces yo llegué del trabajo y vi todo eso así. Yo dije, esto parece un caos, parece que hubiera puesto el Génesis 1:1. Yo estaba por el Apocalipsis ya. Y estábamos como en inicio. Y empecé a llorar delante de Dios. Y a decirle, estoy cansada de vivir así. Tu palabra dice que tú das ciencia, y en la casa de aquel que tiene ciencia hay toda clase de bienes, y yo tengo aquí esto aquí en el suelo. Entonces empecé, pero el enemigo también en ese momento empieza a colocarte algunos pensamientos, y en eso es donde tú debes pararte firme y recordar la palabra. Si no recuerdas la palabra que se te ha dado, allí Zuli Salcedo te hubieses quedado llorando. Pero Zuli recordó que Dios está con ella. Entonces, recordando esto, le decía, ajá, Señor, ¿y cómo? Entonces Dios me decía, es que ese es el problema, que tú estás pensando en el cómo. Pregunta en quién viene tu socorro. Encontrarás la respuesta a tu cómo. Es que tú estás pensando en el cómo tú lo vas a solucionar, y por eso cuando tú piensas cómo lo vas a solucionar, tú te decepcionas, te entristeces, porque sabes que tus fuerzas no te alcanzan, que lo que ganas no te alcanza, no aguanta. Por eso tú, en vez de pensar en lo que tú puedes hacer, por eso más bien piensa en lo que yo sí puedo hacer. Yo soy tu papá. Asunto arreglado, sequé lágrimas y me fui a dormir. La ropa ahí. Yo sé que Dios va a proveer. Mis hermanos, cuando hay algo en tu vida que está hecho un caos, tu mente puede estar hecha un caos, problemas, preocupaciones, pero deja que la luz de la palabra de Dios llegue a tu vida. Si la luz de la palabra llega, cuando la luz llega, las cosas comienzan a ordenarse. Por eso Dios, cuando estaba en el Génesis, empezó diciendo, hágase la luz, y la luz se hizo, y luego comenzó a crear las demás cosas. Porque lo primero que usted necesita es una palabra. Lo primero que usted necesita para ver un milagro es la palabra.
Lo primero que vio Pablo y Silas antes de ver las puertas abiertas para ser liberados fue la palabra que les produjo paz aún en medio de la adversidad, y por eso pudieron cantar y alabar a Dios aunque sus cuerpos estaban a punto de perecer. Ellos tenían la paz porque tenían palabra de Dios. No importa qué tan oscuro sea tu presente, si la luz de Dios está. Alguien, Dios le está hablando esta mañana. Como dicen los predicadores de los... Alguien, Dios le está hablando. Esas palabras no son mías, pero las estoy copiando. Dios está haciendo cosas magníficas en la aire. Y yo siento en mi espíritu que Dios te está preparando para algo grande. Ese primer intento fue la primera llegada de Colombia a la portería. Parece no significar nada, pero el solo hecho de acercarse y de poner en peligro, de armar una jugada de peligro, les dio confianza y les dio a entender que sí se puede. Así que, jugada minuto ¿qué? 15. Servicio profundo ahora de Castaño por la derecha, la tira Lucho, la bajó Lucho, viene ganando el fondo a centro al área, Lucho mete el freno, vamos Lucho, el balón de Lucho Díaz desde afuera, puede venir el remote contra el palo, lo tuvo Carrascal, buen aterrizaje colombiano, exigió el portero Alisson Becker, bola el tiro de esquina. Le lanza la pelota. Cuando el balón es lanzado por alguien, hay una palabra profética que te fue dada por alguien. Cuando usted ora por sus hijos, es importante el altar familiar, porque allí es donde el padre puede hablar proféticamente a sus hijos, puede orar por ellos y declararles palabra de bendición, tal como lo hizo Abraham con sus hijos, como lo hizo Jacob con sus hijos. Eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Usted como padre tiene la autoridad para bendecir a sus hijos aún desde el vientre. Hay que hacerlo. Y esa palabra profética les va a seguir. Asuma usted que ese balón que es lanzado es la palabra de Dios, que usted le transmite a sus hijos, o que alguien algún día te dio una palabra profética y tú sentiste, esto como que viene para mí, esto como que probablemente es para mí, y usted va corriendo en el campo, pero va viendo para dónde va el balón, a dónde va la palabra, si realmente viene para ti. Este muchacho veía cómo el balón fue lanzado, y mientras iba en el aire, él vio la trayectoria y dijo, tengo que correr más adelante para poder alcanzar. Quiero ese balón. Yo quiero esa palabra. ¿Cuántas palabras de aquí se han lanzado y usted tiene que decir, esa palabra es para mí? Yo quiero esa palabra para mí. Yo quiero que esa palabra en mi vida se cumpla. Tendrás que correr hasta poder estar en un espacio tal que tiene que ser preciso, porque si usted está en el lugar inadecuado, justo cuando llega la pelota, este muchacho se voltea y dice, esto viene para mí. Se voltea, se detiene un momento, pero queda en movimiento. Ese movimiento está indicando, estoy quieto en el espacio en que debo estar, pero sigo moviéndome. Me hace recordar cuando Moisés le dice al pueblo, estad quietos y conoced el Dios que está dispuesto a defenderlos. Él va a pelear por ustedes. Pero ese estar quieto no significa achántate allí, no hagas nada, tranquilito. Significa más bien, confía en Dios, Él va a hacer lo imposible, pero tú tienes que estar en movimiento, atento al balón, atento a la palabra, atento a lo que viene para ti, porque hay algo que sí te va a tocar y es tomar la palabra. Entonces este muchacho del juego viene y su mirada están puestos en
en el balón hacia arriba. Pero cuando ya el balón viene a descender, él se ve en el espacio correcto. Donde él se echa un poquito más para adelante, él queda fuera de lugar. Y una jugada fuera de lugar es una jugada anulada. En la Biblia encontramos hombres de Dios a quienes Dios les tiró un balón y los encontró en fuera de lugar. Ejemplo, Abraham. Claro, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Pero él se impacientó. Claro está, Sara ayudó. Le dio una idea, una nueva estrategia de juego. Le dice, no esperes más, porque es que la impaciencia te hace mover del plan perfecto de Dios y te hace tomar tu propio plan imperfecto. Entonces se movieron, se apresuraron y la jugada al final les quedó anulada. Jugaron, sí, pero Ismael no es el hijo de la promesa, le dijo Dios, sino que Sara te va a dar el hijo. Y por el vientre de Sara, ese hijo es el que va para la promesa. Jugada anulada. Es así. ¿Y cuántas veces Dios también te habrá dado una palabra y esa palabra habrá quedado anulada porque has estado en un fuera de lugar? ¿A cuántas mujeres hoy en día están llorando? ¿Por qué? Porque Dios le dice, espera, no te unas en yugo desigual, espera, ten paciencia. Pero por andar de impacientes, al primero que le escucharon oído, le prestaron atención, me enamoré, listo, ahora sufren las consecuencias. Y el matrimonio, en vez de ser una bendición, ha venido a ser para ellos, cargue tu cruz. Porque se adelantaron al proceso. Porque se adelantaron, se impacientaron y algo quedó anulado en el tiempo. Digo en el tiempo porque si ustedes tienen un caso así o han vivido algo así, Dios quiere decirte que Él puede restaurar y puede convertir aún tus propios errores, puede sacar de allí bendición. Aún de tus propios errores Dios lo puede convertir para finalmente hacerte bien. Porque Dios te ama, porque Dios es misericordioso. Vamos con la siguiente jugada. Pelota frontal en la mitad de la cancha. Uy, la perdieron, es prohibido, le quedó para James, cambia por la izquierda otra vez para Lucho, se le fue muy larga Lucho, puede venir a meter el servicio, prefirió rebate a puerta, no tenía más Lucho, lo hace bien Díaz, para la intención, primero Alisson. Libre sobre la banda izquierda, todavía no lo ven, la tiene Carrascal, intenta entre línea, la filtraron bien, puede venir aquí, el balón le quedó para Machado, cerca está Lucho, ya Lucho, así era Lucho de primera. Si Pedro se colocan, ojo. Rodrigo, cobró Rodrigo sobre el primer sector, la van sacando para que venga picando para allá Lucho, solitario, Lucho contra dos y el arquero, arranca por la derecha, vaya Lucho, me la juego por ti Lucho, el enganche y le pega Lucho para el empate, Lucho, arriba le cerró el camino, qué cabalgata, qué exigencia la de Lucho, el peligro no acaba, Díaz vuelve otra vez a conectar, resbala, cae, pero qué punto honor que entrega la de Lucho. De pases, pero saben que allí es a un toque. Borja la carga, entrega para Lucho, engancha y pégale Lucho por la parte exterior de la mano. Ataca Colombia, Sinisterra para pegarle de una, Sinisterra busca el espacio, el balón le queda para Lucho, Martillo, Lucho que rebata. Y todos los intentos eran como que dice pelota en tierra. Quiero recordarles algo, cada vez que él tiene el balón es porque alguien le ha asistido, alguien se le ha pasado. Esta nueva generación necesita que usted que tiene más tiempo en el evangelio les pase el balón. Te necesitan, James. Puede que muchos digan que ya no sirves, que estás viejo. Tantos juegos, tanto has luchado que ya tienes
no te sirven igual los músculos, no tienes la misma energía, no tienes la misma fuerza, pero eso no indica que no seas importante. Aún puedes estar jugando. De pronto ya no con el mismo ímpetu, pero eso no te quita nada, porque puedes tener otro lugar, otra ocupación, digamos, otro enfoque, ya no tanto estar en la delantera, pero sí tus conocimientos, tus saberes, tu técnica. Por allí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él sabe, y el que sabe puede de alguna manera mirar con anticipación rápidamente cómo el otro adversario podría actuar si tú haces esto o aquello. Es un estratega extraordinario, y de hecho fue el que dio más pases, tienen otros nombres, asistencia, gracias. Dio más asistencias. Sin embargo, es uno de los más criticados por la prensa, pero cuando hace las cosas bien, es aplaudido. Por eso tu devoción, tu pasión por Dios, tu servicio por Dios no debe ser medible con los aplausos de la gente. Si tú eres aprobado por Dios, no importa que los demás te desaprueben. Es probable que ya no estés al frente, sino que te tocó como Moisés educar y terminar de formar al Josué que viene para esta generación, una generación que viene con hambre del Espíritu Santo de Dios, una generación que Dios ha dicho en el libro del profeta Joel. Vamos a ver, Joel, creo que sí lo tienes por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, hay una palabra que ha sido lanzada para usted en este tiempo. Vamos a verlo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esa es una pelota que nos lanzaron desde los tiempos del profeta Joel. Está en el aire. ¿Quién quiere ir por ella? ¿Quién quiere ir por ella? Oiga, recuerdo también que cuando la pelota está en el aire, ella tiene que bajar y está en tus pies. Pero ¿qué tal si tú sigues jugando con la pelota en los pies pero la mirada arriba? ¿Qué pasa? Se estrella. Le roban el balón. Caso parecido le pareció a Moisés. ¿Cuándo? Ya le digo. ¿Te recuerda cuando Dios le dijo a Moisés: oye Moisés, yo te voy a pedir que le digas al pueblo que regresen a Pi-Hahirot? ¿Por qué? Porque es que yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga. Y Faraón va a decir, estrategia de juego de Dios. Mira que el juego, le gusta el juego. Estrategia de juego. Faraón va a decir que ustedes están en una encrucijada que no tienen salida. Y justo cuando él diga eso, yo voy a abrirles el mar rojo, ustedes pasan por ahí, y él también los va a perseguir. Va a seguir el mismo camino, pero ustedes tranquilos, porque ciertamente ustedes van a cruzar. Y cuando ya tú estés del otro lado, entonces yo ahí voy a cerrar las aguas. Y los egipcios que habían visto nunca más los volverán a ver. Dios es ese excelente estratega. Le encanta. Entonces, cuando esto dio, estaban todos precisos, se volvieron a Pi-Hahirot. Moisés obedeció, todo el pueblo estaba ahí. Frente a ellos estaba el mar, detrás estaba el desierto. La única salida que había era hacia atrás, pero hacia atrás venía el faraón con todo su ejército. Entonces Dios allí fue cuando se manifestó. Y antes de esto, pues la gente comenzó a decir: ¿por qué no nos metiste para acá para morir en el desierto, Moisés? Entonces Moisés va a Dios, que es lo que debemos ir, ¿verdad? Cuando estamos ansiosos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades y no sabemos qué hacer,
Y el chicharrón no es de uno, sino que es de Dios, porque le hicimos caso, fue a Dios. Entonces le dice Moisés a Dios, este chicharrón es tuyo, dime qué tengo que hacer, Señor. Y comenzó a clamar a Dios. Y Dios desde allá le, ¿por qué clamas a mí? El balón lo tienes en tus pies, ¿qué haces mirando para acá arriba? Dile al pueblo que marche. Si ya el balón está en tus pies, porque vas a clamar. Si ya tú sabes que Dios te va a dar la victoria, si ya tú sabes que Dios te ha dicho, ve por ahí, que por ahí es, y tienes esa seguridad de Dios, ve, papito, no esperes más. Porque ya lo que oraste ya fue suficiente, ya lo que ayunaste fue suficiente. Sacúdete y ponte en movimiento con el balón, porque hay una victoria que te está esperando. Gloria a Dios. Este partido fue de gran bendición. Porque después de todos esos intentos, la gente estaba que se espelucaba. Se estiraban, salían a las ventanas, gritaban con cada intento de juego. Era como si hubieran metido el gol y gritaban, pero nada. Era decepción, pero al mismo tiempo, como veían que su equipo seguía jugando, eso creía la expectativa de que hey, algo puede pasar. No me puedo mover de aquí porque algo me puedo perder. Hay algo que Dios está haciendo en este tiempo y te tienes que mantener en movimiento, porque algo Dios va a hacer con el balón que ya te ha pasado. Algo Dios va a hacer con esa palabra que Dios te ha dado. Algo Dios va a activar en este tiempo para jugártela por Dios y que el cumplimiento de la palabra de Dios se haga sobre tu vida. Todos estos intentos que este muchacho hizo nos da a entender también los intentos de Dios con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con los jueces, con los sacerdotes, luego con los profetas, luego con el mismo Jesús. Y parece que todo no lo hubiese a Dios servido para hacer entender a la humanidad que necesitamos de Él y que lejos de Él nada podemos hacer. Y entonces, ¿qué espera Dios ahora? Porque ya el balón pasó de Jesús. ¿Sabes en qué pie está el balón ahora? El balón de Dios está en tus pies, iglesia. La última carta de juego de Dios eres tú. Porque después de esto, Él mismo vendrá. Y vendremos con Él. Si ya estamos allá arriba, con Él vendremos. Pero tú eres la última carta de juego de Dios. Tú eres el jugador crack. Tú eres el que Dios está esperando que esté nítido. Porque hay un partido que jugar, hay almas por salvar, hay una misión de Dios por cumplir. El partido no se ha terminado y Dios no ha improvisado contigo. Dios no improvisa. Hay una palabra de Dios, hay una palabra profética de Dios para tu vida, que Dios ya la ha activado y que tenemos que correr con ella, creyéndole al Señor. No importa si la primera vez no funciona, no importa si la segunda no funciona, persevera, porque aquel que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Vamos a ver los últimos minutos. Puede venir el centro de Borja, está bonito, para el cabezazo dentro. ¡Estás nítido! Colombia 2, Brasil 1, profe, Dudamel Javier Hernández en el gol caracol. 2 goles bastante seguidos, ya casi para terminar, de infarto el partido.
remontaron en menos de un gol al otro, no se lleva más de 7 minutos. Quiero decirte que para Dios hacer efectiva su palabra sobre ti, no importa que hayan pasado 7, 5, 10 años, en un solo día Dios lo puede hacer. En un solo día Dios lo puede hacer. Pero si Dios te dio la palabra, como Él no improvisa, Él lo cumple. Él lo cumple. Puede que tú no estés entendiendo las jugadas de Dios a tu vida. Y puede que lo que te haya pasado durante el año lo estés viviendo como una jugada mala, como si Dios estuviera jugando en tu contra. Pero tranquilo, tranquilo, tú tranquilo. Mantente quieto. Porque si estás en el espacio que es, esa palabra va a llegar a ti y se va a cumplir la promesa. En el tiempo de Dios. Esa pelota no va a llegar a ti cuando tú la quieres. Esa pelota va a llegar a ti cuando tenga que llegar. Pero tú tienes que estar en el lugar correcto, en la posición correcta. No te preocupes que el pase de asistencia te lo hizo el mismo Jesús. Porque después de esa carta de juego de Dios, que fue Jesús, se la pasó a la iglesia. Y por eso Él dice, estas cosas harán, mayores cosas harán, dijo Jesús, porque yo voy al Padre. Entonces, esas mayores cosas están en tus pies, están por hacerse con tus manos.